En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Decía el Papa San Juan Pablo II que la Iglesia, al igual que el ser humano, tiene dos pulmones. El primer pulmón es la Iglesia occidental, cuya sede está en Roma. El segundo pulmón es la Iglesia oriental, cuya sede estuvo en Constantinopla, la actual Estambul. Esos dos pulmones significan que la Iglesia siente y respira, por un lado, según el ritual de Roma, por otro lado también según el sentir de Oriente. Actualmente, debido a la reforma gregoriana, todos rezamos, por regla general, siguiendo el misal romano. Incluso fuera de Europa, en África, en América, en Oceanía, el misal romano es el que marca las pautas mediante las cuales se celebra la Eucaristía. Pero hay un pequeño reducto de la Iglesia que es la que celebra todavía según el rito oriental. Son los greco-católicos, aquellos que siendo fieles a Roma, que siendo fieles al Papa, sin embargo su liturgia es la liturgia oriental. Os comento esto porque se puede llevar también a la fiesta que hoy celebramos. La Iglesia tiene dos pulmones, Pedro y Pablo. Pedro implica la unidad y continuidad, por tanto, con el pueblo de Israel. Él era él era judío y por lo tanto encarna esa unidad con el pueblo elegido. Y por otra parte, Pablo, que era también judío pero a la vez era ciudadano romano, encarna la apertura de la buena noticia a todos los pueblos en la figura de los gentiles. La Iglesia está llamada a ser continuación de la revelación de Dios a los hombres en el Antiguo Testamento, pero a abrirse a todos los pueblos, predicando la verdad a todo hijo de Dios. Y por lo tanto, en esta fiesta se nos recuerda que la Iglesia, basada en la roca de los apóstoles, siendo fiel a la revelación de Dios a los hombres, es una Iglesia apostólica, tiene que llevar esa buena noticia a todos los hombres, independientemente de su raza o condición, independientemente del lugar en el que uno haya nacido. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hoy en día, gracias a la globalización, es fácil encontrarte con personas de otros países del mundo, de otras razas, que tienen tu misma fe. Y tienen esa misma fe gracias a los misioneros, a la evangelización. Hoy en día, debido a la leyenda negra, desgraciadamente se habla mucho de cómo los españoles cometieron errores cuando fueron a América. Lógicamente se cometieron errores, pero muchos aciertos. La gran empresa de la evangelización que los misioneros y misioneras españolas fueron y llevaron a cabo en América es algo para quitarse el sombrero. Cómo fueron a llevar la verdad del Evangelio y cómo aprendieron las lenguas de los pueblos a los que tenían que predicar. Muchas veces fueron los españoles, esos misioneros y misioneras, los que lograron
hacer una gramática de esas lenguas, porque no eran lenguas escritas o porque no tenían gramáticas. Y los misioneros hicieron todo ello para poder predicar y llevar la luz de la verdad. Y es algo, por lo tanto, que tiene que iluminar también nuestra forma de vivir y que nos tiene que enseñar que Dios tiene que llegar al corazón de los hombres. ¿Qué podemos hacer nosotros? A lo mejor no tienes que cogerte, como hicieron los misioneros, un barco e ir a América o ir a Filipinas o a las Indias, pero a lo mejor sí en tu empresa, en el trabajo. Tienes que ser instrumento de Dios. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo puedes ser luz en medio del mundo? Primero, solo podrás ser luz del mundo si estás unido a Cristo, si te fías de Él. Pedro, como nosotros, era débil. Como nosotros también negó al Señor. ¿Cuántas veces nosotros tropezamos? Pedro también tropezó. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia entre Pedro y Judas el traidor? Los dos negaron al Señor. Es verdad que Judas lo entregó a los sumos sacerdotes, pero ambos traicionaron a Cristo. La diferencia mayor es que Pedro humildemente pidió perdón por su pecado y acogió la misericordia de Dios, mientras que Judas pensó que su pecado era tan grande que ni siquiera Dios podía perdonarle. Se equivocó. Dios perdona siempre que encuentra un corazón arrepentido. Y por lo tanto tenemos que aprender a confiar en la gracia de Dios y a saber que nosotros podemos ser instrumento de Dios si unidos a Él somos testimonio en el mundo. Testimonio de esperanza, que no significa que yo me fíe de mí, sino que me fío de Dios. Testimonio de esperanza porque sé que el poder de Dios lo puede todo. Testimonio de alegría, porque sé que el amor de Dios está por encima de mi pecado y por lo tanto me tengo que sentir feliz, dichoso, porque Dios me ama y quiere, como Padre, compartir con nosotros su amor y su vida divina. Este es el testimonio que nosotros damos, el testimonio de la alegría de sabernos queridos y amados por Dios, el testimonio de la fidelidad a la verdad, porque solo la verdad nos hace libres. Si vivimos así, unidos a Cristo, con la alegría que siente el cristiano de saberse querido y amado por Dios, seremos luz en medio del mundo, por la integridad de nuestra vida y costumbres, por la esperanza con la que nos comportamos. Pidamos, por tanto, al Señor en la fiesta de San Pedro y San Pablo, que de igual manera que el ser humano tiene dos pulmones, también nosotros, como miembros de la Iglesia, los tengamos. El pulmón de la fidelidad a la revelación de Dios a los hombres. El pulmón, encarnado por San Pablo, de la apertura a los que no tienen fe, a aquellos que a lo mejor han oído hablar de Dios, pero no se han encontrado con Él. Y cada uno de nosotros puede ser instrumento de Dios para que se encuentren con el Dios revelado, el Dios de la encarnación, el Dios que se acerca a los hombres para decirnos: te amo, no tengas miedo, no estás solo. Que el Señor pueda contar con nuestra ayuda para ser instrumento del amor de Dios en el mundo. Nos ponemos en pie.